Bueno, ahora, Bonil, vamos a tratar un tema, y esto también es no solo contigo, ¿no? Supongo que es con toda la audiencia. Un tema que ha llamado mucho la atención, que lo publicó Plan B, fue lo primero que yo vi publicado, es el tema Sí, que tiene que yo ver. también leí esa primera fuente, en realidad. Después creo que la han retomado otros medios, ¿no? Sí, se trata sobre el juicio al excontralor Carlos Poli, un juicio que estaba ahí medio aletargado, medio amorcillado, como se dice, del que ya poco se sabía, y de repente aparece esta noticia sobre cómo abogados de los Estados Unidos, o sea, defensores de los Estados Unidos, Los fiscales. fiscales, eh, han pedido a la jueza que tiene el caso de Carlos Polit que introduzca nuevas pruebas. Aparentemente esto puede cambiar completamente porque de lo que leímos en Plan B, las cosas, las pruebas que piden son bastante comprometedoras, tienen que ver con nuevas, Unos emails, ¿no? Y un, audios también. sí, donde un empresario español, por ejemplo, que aparentemente estaba gestionando a través de Polit entrevistas con el expresidente Rafael Correa, le hace también depósitos, etcétera. Pero bueno, para eso vamos a hablar hoy día aquí con Juan Carlos Calderón, periodista y el hombre que sacó la exclusiva sobre este tema de Polit. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hola Martín, hola Bonil. Bueno, yo no soy el hombre, más bien es una mujer la que sacó. Este, es una compañera nuestra de nuestro equipo de investigación que sigue el tema Poli. Lo sigue desde hace rato, ¿Ya? desde el inicio en realidad. Creo que es de las personas que más conoce del tema porque de alguna manera con ella se trabajó con el Miami Herald cuando arrancó todo este tema de Poli y las propiedades que se descubrieron a nombre de su hijo en Miami. ¿Se puede saber el nombre de la periodista o Ah, no, prefieres claro, guardar Susana, eso? Susana, Ah, ya, Susana, Susana la Susi Morán. famosa Susana y Morán. una extraordinaria periodista de investigación, que ella es la que sigue el caso. El tema es muy simple, nosotros, como todo el mundo puede hacer, hace un abono en la corte para tener acceso a documentos como una suscripción, ¿no? ¿Ya? Y uno se suscribe a la corte y la corte emite todos los documentos que pueden ser públicos, porque en general los juicios, como son públicos, no como acá, que los juicios dicen que son públicos, pero nadie te muestra nada, acá se exhiben, ¿no es cierto? Todos los documentos. Y en este caso, los fiscales exhibieron los pedidos de prueba. Y como suele ocurrir, ocurre en Estados Unidos, esto es un pedido de prueba público que se le hace a la parte contraria y se le presenta a la jueza pidiendo, digamos, que se incorporen estas nuevas documentaciones, porque lo que está en disputa en este momento en el juicio o es ir precisamente al juicio. La defensa de Poli está muy empeñada en que la jueza tumbe el juicio, digamos, por Ajá. falta de pruebas, por falta de evidencias, y de hecho ha generado una serie de incidentes o una serie también de pedidos a la jueza para que se demore el juicio, para que empiece tarde, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en el reportaje está relatado todo ese proceso, porque hay que verlo desde el contexto, Martín. Sí. Ahora, ¿qué es, según tu punto de vista, por qué este pedido de introducir pruebas? O sea, ¿cuáles son las pruebas que se pide que se metan en el juicio y que hace que esta cosa dé un giro completo? Porque de lo que se ve es bastante comprometedor. Porque es la primera vez que se exhiben pruebas que tocan a funcionarios del gobierno de Rafael Correa, ¿Ya? directamente. O sea, antes era Polit versus con su hijo o lo que sea, ¿no es cierto? Acusado y él es el contralor. Entonces, la interpretación política, sea como fue el contralor del correísmo, ha sido una de las personas que El con 100 mucha sobre 100 polémica, era, ¿no? perdón, El 100 sobre 100 era el claro, contralor. pero Contralor 100 además, es sobre decir, 100. sí se tenían
digamos, dentro del discurso y el relato político de la relación que existía entre Polit y el correísmo, ¿no es cierto? Cómo fue electo y reelecto, etcétera, 100, 110 sobre 100, lo que sea. Pero esta es la primera vez dentro de este juicio por lavado que se presentan evidencias de relación directa con altos funcionarios, no cualquier funcionario además. Estos Ahí funcionarios se son mencionan dos, el uno es Solines, que se le menciona como secretario, ¿no Pedro es cierto? Solines, Pedro Sí. Solines. Y el otro dice que tenía relación y estaba haciendo gestiones en, ¿cómo es? En asesoría jurídica con un funcionario de nuestro amigo AM. Esas son las, ¿no? Puede Alexis ser. Mera, claramente, ¿no? Bueno, si tú no dices el nombre, nosotros lo vamos, ya Bonil lo dijo, Alexis Mera. Claro, yo no puedo decir más de lo que está en los documentos en realidad, porque este Y es un proceso de juicio. en los documentos también están las iniciales o Están las así, iniciales, sí, están las porque de iniciales. Solines sí está el nombre, El ¿no? documento está publicado además en Plameo, o sea, está en inglés, pero yo creo que se puede leer muy bien. Y de hecho, lo que tenemos ahí son varias vinculaciones y relaciones. Entonces, por eso nosotros hemos titulado incluso así, o sea, que es la primera vez que se toca. Por eso cambia la cosa, porque se establece, y hay otro tema adicional interesante de un empresario que es lo que Sí. en Estados Unidos se llama el conspirador 3, ¿sí? Hay el conspirador 3 que tiene que ver con un empresario ecuatoriano de seguros que había y se incorporan, como es, los mails donde se estaría pidiendo que este empresario estaba pidiendo a Poli supuestamente que interceda para conseguir seguros en Seguro Sucre, los contratos de seguros, ¿sí? Y Ahora, tiene que ver perdón, con un empresario de seguros. Nada más lo mencionan así, ese es el conspirador 3. perdón que te interrumpa, pero un poquito volviendo al tema del un funcionario, ese sí está con nombre y apellido en plan B, es el señor Pedro Solines. Simplemente decir que Pedro Solines había sido durante el gobierno de Correa primero superintendente de compañías, es verdad. Y luego fue secretario de Administración Pública. Lo que se ve ahí es que este empresario español del que tú hablas eh, le trata de gestionarse a través de Polit una reunión, supongo yo, con Correa, porque dice con Carondelet, ¿no? Y es Pedro Solines, que era secretario de la administración en ese momento, el que aparentemente le habría conseguido esa cita o esa, no sé, esa palanca en Carondelet. Claro, hay esos pedidos y los mails son clarísimos, están publicados, y la acusación está clara en ese sentido. Ahora, vamos a ver qué responde la defensa de Polit, ¿no? Porque si van a pedir que acepte o no la prueba, porque ustedes saben, allá se presenta la prueba, se hace pública y se le presenta a la otra parte, y la jueza es la que valora finalmente la prueba, pero yo como parte contraria puedo cuestionar la prueba. Puedo Pero pedir ya, que no se incorpore esa prueba. Y eso es parte de este juego que se hace en la justicia norteamericana sobre este tipo de casos. Aquí lo que está en juego en realidad es que la defensa de Poli está con mucha fuerza intentando que la jueza no dé paso al juicio, que se tome el juicio, ¿sí? pero Poli no va a... da la Perdón. impresión de que no le está dando mucho chance a Polit, ¿no? Porque uno de los cuestionamientos o de los pedidos de Polit que se veía ahí en la nota de Plan B es que él, la defensa de Polit decía que se le debía especificar qué ley en Ecuador estaba incumpliendo o transgrediendo Polit. Y ella le responde que no necesitan saber la ley que transgredió acá Polit, sino que es un caso en Estados Unidos. Y ponían como parangón lo que pasó a otro individuo en Mali, Coreano. ¿no es cierto? Algún negocio que había ahí, pero era un caso distinto, dice la jueza, ¿no? Entonces, a mí la impresión que me quedó cuando leía el reportaje es como que la jueza le estaba rechazando todo lo que, los argumentos hasta el momento, ¿no?
Claro, hay una estrategia ahí de la defensa en el sentido de relacionar las decisiones que ha tomado la justicia ecuatoriana con su condición allá en Estados Unidos. Y es evidente que ahí la jueza se niega porque le dice, no, no le estamos juzgando por lo que usted hizo en Ecuador o en cualquier otra parte, sino lo que ha pasado ahora en Estados Unidos, por eso es el juicio de eso, y lo que tiene que demostrar, digamos, la acusación en este caso, es que ese dinero vino de donde se adquirieron las propiedades, etcétera, etcétera, es presuntamente un dinero que fue obtenido ilegalmente. En base, la acusación directa, en base a sobornos, como dice claramente la acusación. Entonces, y obviamente la defensa y Poli lo niegan, ¿no? Pero ese es el juego, digamos. Esto más o menos se va a durar al próximo año. Más o menos se En espera que el enero, ¿no? juicio empiece en mayo del 2024, ¿no? Mm. Entonces, porque los procesos en Estados Unidos son distintos. Acá puedes poner un Chucky Seven y resuelves el tema, pero allá no, supongo. Ahora, ahora Juan Carlos, los quienes piden que se introduzcan estas pruebas no son cualquier persona, ¿no? Son el uno es el señor Marquenzu Lapointe, que es abogado del gobierno de Estados Unidos, y luego está el señor Glenn León, que es Ambos son jefe, fiscales, ¿no? jefe de la sección de fraude de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. O sea, no es cualquier aparecido hijo de la vecina que pide a la jueza que se incluyan estas pruebas, ¿no? No, porque el Departamento de Justicia en este caso está tomándole el caso con muchísima seriedad, ha puesto a sus mejores fiscales en esto, a altos funcionarios, y claro, esto más o menos es un juego de pesos pesados. Esto porque de alguna manera ellos están buscando siempre estas relaciones de cómo se manejaron estos dineros supuestamente traídos ilegalmente, llevados hacia Estados Unidos, con otros casos, Ecuador desafortunadamente y en el gobierno de Correa están ahí funcionarios como estos funcionarios petroleros que admitieron haber recibido sobornos por más de 50 millones y y empresarios que entregaron sobornos y están siendo juzgados en Nueva York. Entonces, todo esto está relacionado. El Departamento de Justicia no es que coge un caso aislado y otro, sino que hace ese tipo de relaciones y para ellos es un tema de la mayor seriedad. Y evidentemente también Poli tiene los mejores abogados que podría pagar en esas circunstancias, ¿no? Pobrecito, ¿con qué dinero va a pagar A eso? propósito de Pues, eso, ¿cuánto tú recuerdas finalmente cuánto pagó Poli por la fianza para poder defenderse en libertad del juicio este? Entiendo que son 11 millones. ¿Cuánto? O 11 11 millones. millones. O sea, no es poca cosa, ¿no? O sea, el señor tiene cómo costearse una fianza. creo que pues, sí, puso unos bienes también, creo. Sí, sí, digamos, hizo la valoración, o sea, sobre esos Ah, bienes y ese es no sé cuánto dinero en efectivo en realidad lo puso. claro. Su defensa dijo que había recogido dinero de familiares y de amigos para poder pagar la parte en efectivo, pero los otros bienes, el monto de los bienes es lo que puso en fianza. Ahí fue otro Sí, debate, porque claro, la parte contraria te decía, usted no puede poner como fianza bienes que están siendo cuestionados. claro, Sí, sí. es más o menos eso, pero bueno, yo creo que de O- alguna manera la jueza tomó una decisión ahí con la argumentación. O sea, otro detalle interesante de todo este asunto y que generó las demoras es el trabajo de la Fiscalía en Ecuador también, ¿no? Que se ha encargado de recoger la información en Panamá también, ¿no? De las sí, cuentas. hay una forma de cooperación internacional y también es lo que ha demorado, porque, por ejemplo, la parte acusadora ha pedido a la Fiscalía, tanto Ecuador, Panamá y otras jurisdicciones, información sobre cuentas, sobre procesos de cuentas, manejo, etcétera, etcétera, porque lo que tienen que hacer es demostrar cada paso que va dando y mostrar el presunto dolo. Entonces, eso también ha demorado un poco el juicio. Y me refiero a eso porque a veces, sobre todo en redes, se especula mucho sobre cuando ya empezó este proceso contra Poli, que Poli iba a cantar, que ya se fregaron, que ni sé qué, ni sé cuánto. No, no es así. O Claro, sea, primero, todavía ni siquiera empieza el juicio. O sea, es un proceso prejuicio donde
tú vas mostrando las pruebas y mostrando todas las evidencias. Sí, Y todo eso dicen que se están demorando a ver quién gana las elecciones y no tiene nada que ver tampoco. no tiene nada que ver, son procesos internos de la propia justicia. Al, al inicio parecía que Pollitt iba a hacer una suerte de colaboración, pero eso no fue así. Pollitt finalmente, en su defensa, rechazó las acusaciones y decidió entrar. Entonces él tendrá que ser llamado a juicio, y lo que está intentando la defensa es que no sea llamado a juicio. El momento, Juan Carlos, el momento que se llame a juicio, y con estos elementos, yo no sé si se agrava la situación de Pollitt, puede ser que comience la serenata o no, o ya no va a haber serenata. No podría decirte eso. El punto es que la fiscalía, los departamentos de justicia de los Estados Unidos puede llamar como testigos a las personas que están siendo involucradas en las pruebas. Eso es interesante, ¿no es cierto? O sea, en este caso, el exsecretario de la administración, la gente de jurídica o de la presidencia, ellos se reservan, por ejemplo, se sabe que conocen el nombre del empresario de seguros y el nombre del empresario de España, ¿sí? Entonces ellos pueden, en un momento dado, una vez ya en el juicio, pedir que sean testigos para ser interrogados. Entonces eso ya pone el juicio mucho más interesante, o sea, y es muy probable que de pronto la defensa de Pollitt, o depende cómo jueguen sus cartas, las evidencias, las pruebas, los fiscales, para que de alguna manera, por A o B, la defensa de Pollitt se sienta acorralado y se vea obligado a negociar Ahora, una cooperación. claro, ¿podrían llamar a Solines y a Alexis Mera, dices, como testigos en un determinado al momento? español. O podría ser, sí, claro, eso es parte del proceso, ¿sí? Porque, ojo, el hecho de que los fiscales hayan presentado estas pruebas, esto es como tú decías, Martín, es para darle movilidad al juicio, es para permitir que haya una, contrarrestar, digamos, una lucha que se da de la defensa de Pollitt para tumbarse el proceso. Entonces, con estas pruebas que han presentado, ellos quieren generar, de alguna manera, que sea irreversible este proceso de juicio. ¿Sí? Entonces, es por ahí. Hay que llevar con atención. Nosotros hemos publicado en el reportaje que mencionas generosamente, Martín, todos los informes que hemos presentado, porque hemos presentado siquiera unos 10 informes, como te digo, que ha seguido Susana, evidentemente con información pública. O sea, aquí no está nadie inventándose nada. Claro. Ya hemos sido evidentemente atacados por los troles, ¿no es cierto? Correa también nos ha dicho prensa corrupta por este reportaje. Pues, ya reaccionó el señor de Bélgica. Claro, y reaccionó obviamente de mala manera, no podía ser de otra manera, pero... no les iba a agradecer, ¿no? Uno como está bloqueado no puede enterarse, ¿no? Ustedes claro, no lo que pasa es que les agradezcan. Es súper interesante porque cuando nosotros sacamos el caso recientemente sobre el caso del asesinato de Cherres y vinculamos a un socio y ex, no vinculamos, o sea, revelamos que había una vinculación de un ex socio del presidente de la República, pues ahí sí éramos prensa maravillosa, ¿no? Entonces, ahora resulta que cuando las tortillas se dan la vuelta, entonces te atacan. Es que les tiene como plan B, oye, cuando hacen algo que le favorece. Pero hay un punto interesante porque lanzó su ataque Correa y enseguida los troles empezaron a atacar, acusándonos en realidad de que es un tema electoral, ¿sí? Es un tema, y como que nosotros nos hemos inventado, obviamente, no, eso es un tema que está, la documentación es pública, pueden entrar a la corte de Miami, pagan unos dólares, se suscriben y pueden obtener los documentos y leer lo que está ahí, lo que está publicado. O sea, otros medios ya lo han hecho, ¿no? Otros colegas. Exacto, no es que están sacando de noticia de hace tiempo, sino que es lo que está pasando ahora, ¿no? Claro, porque como te digo, podemos tener el acceso a toda esa documentación. Y se puede seguir así los juicios en Estados Unidos, en todos los demás juicios que están involucrados ecuatorianos. Desafortunadamente, por temas de sobornos en el gobierno de Rafael Correa, entonces eso está siendo juzgado en los Estados Unidos. Y nadie se está inventando nada, o sea, esos son documentos públicos. Sí. Claro, ahora lo que yo entiendo es que si
esta cosa se le agrava a Polit, la defensa le diga, o sea, sus abogados le digan, vea, es mejor hacer colaboración eficaz porque así usted puede tener una pena más chica, benevolente, y entonces ahí sí la cosa se podría complicar para la gente que estuvo metida en toda esta red de corrupción con Polit. Sí, claro. Bueno, en principio se pensaba que iba a pasar eso, pero luego Polit cambia de estrategia, digamos, claro. Endurece su posición y se niega a hacer un tipo de cooperación, porque de alguna manera él también cambia su defensa y hace una otra estrategia de defensa. Y hasta ahora le ha dado resultados, porque lo que está ganando es tiempo, ¿no? Lo que está ganando es tiempo, lo que está es cuestionando las pruebas de la defensa, de la acusación, perdón, constantemente. Hay un juego de presentaciones, de discovery, que se llama una parte que es parte de un prejuicio o anterior a un juicio, que vas descubriendo tus pruebas, tus cartas, tienes que mostrarlas todas. Así funciona ya. Nadie te puede meter un escrito o una prueba después de que ya has presentado las pruebas, a menos que sea una cosa de último minuto dentro del juicio o que pueda cambiar el curso de los acontecimientos, pero en este caso siempre juegas con las cartas abiertas y es parte de un poco de la igualdad ante la ley. Ahora, hay una cosa que me llama la atención de este reportaje que ustedes sacan, es lo del empresario que tiene relación con alguien en Seguro Sucre, porque ya hay algunos juicios, ¿no? En Estados Unidos donde gente relacionada a Seguro Sucre. Rivas, creo, ¿no? Rivas, incluso creo que hay dos presos ya. Sí. Yo no sé si será la misma persona o aumentará, pero Seguro Sucre está en más o menos como en la mira de la justicia de Estados Unidos. Bueno, Rivas era funcionario, entonces, pero acá es otra persona, en el sentido de que se estaba pidiendo que obtener contratos, ¿no es cierto? Claro, pero alguien en Seguro Sucre tenía que haberle ayudado a conseguir los contratos, eso. Pero según eso no es inteligencia artificial, sino inteligentísimos artificiales. Según la acusación, este personaje X o conspirador 3 estaba pidiendo que Polit le diera una mano en eso, ¿no? Ahora, evidentemente hay que ver si eso se concretó, que es la otra cosa, ¿sí? Así claro. Como se han planteado las reuniones y se pidió esa solicitud. Pero aparentemente sí. Pero hay unos depósitos. ¿No? Hay unos depósitos hay unos depósitos, okay. Y me refiero un poco al tuit de Correa, porque él dice, esto nunca ocurrió. ¿Sí? Él dice, asegura que él nunca ocurrió. Ojalá pueda ser llamado testigo. Bueno, él siempre, si él dice que no ocurrió, no ha de haber ocurrido, pues como... y yo le iba a responder. También no dice que no le conocía a Polit. Si en tu juicio, en el juicio que les puso por el gran hermano, su palabra fue testimonio suficiente. Y ya mismo dice que no le conocía a Polit, que quién será Polit. Oye, la ironía sería que Polit en esta dilación extrema, como los abogados en Estados Unidos son tan costosos, termine gastándose toda su fortuna, mala vida en abogados, güey. No sé, como te decía... ¿Qué mala vida? Bueno, buena vida. Buena. Por ejemplo, Correa asegura eso que esto no ocurrió. La pregunta es cómo sabe él, ¿no? Claro, ¿cómo sabe que no ocurrió? O sea, es decir, ¿él estuvo al tanto o no estuvo al tanto de esto? Hago una pregunta, porque después me van a decir que yo he dicho que sí sabía. Pero estuvo al tanto, porque él asegura en su tweet que eso no ocurrió. ¿Sí? ¿Cómo lo sabe? No sabemos. Bueno, Juan Carlos. Lo que sí ocurrió es que esta nota periodística que ha hecho Plan B va a dar mucho que hablar y pone también en entredicho a algunos funcionarios, aunque no haya ocurrido como dijo Correa, pero creo que es una parte importante hoy que se haya sabido esto. Sí, veamos qué dicen los otros funcionarios que han sido mencionados, ¿no? De pronto ya tendrán algún tipo de reacción sobre el tema. O sea, los Solines o la gente como es de la asesoría jurídica de la presidencia, de ese tiempo, ¿no? No de ahorita. Claro, que sabemos quién es. Claro, ya lo dijeron. Ok, Juan Carlos, muchísimas gracias. Muy interesante esto. Creo que con
Con esta exclusiva de Plan B, el tema se reactiva, era un tema que ya se nos estaba casi olvidando, que estaba saliendo del radar de la prensa. Como decía Juan Carlos, se habló mucho de la serenata de Polit, no pasó nada, pero claro, la lógica de estos juicios no es una lógica tan rápida como la que estamos acostumbrados acá. Así es. Puede ser que la serenata se produzca si es que ya van a juicio y sus abogados le dicen, vea, colabore, porque así le van a dar una pena menos grave. En fin, bueno, Juan Carlos, gracias y Gracias, Juan Carlos. felicitaciones por la nota. Gran abrazo. Un abrazo también. Y Gracias felicitaciones por la a Susana Morán por la nota, sí. Bueno, ya mismo vamos a entrar en contacto con Diego Vallejo. Diego Vallejo trabajó en los equipos de seguridad del Estado durante el gobierno de Correa, trabajó cerca al exministro Serrano, luego tuvo graves problemas por persecuciones y cosas que le hicieron a él, y ahora él tiene una tesis que dice que bueno, no es una tesis, él ha hecho un pedido a la fiscalía para que agarren su celular. Acepten su versión y exploten para el su caso, celular. para el caso Villavicencio, le vamos a preguntar por qué su teléfono puede ser útil. Yo, por lo menos, no entiendo mucho eso. Pero antes de eso, solamente un comentario. He visto que la prensa, luego del tema de Carlos Polit, ha estado muy fuerte esto del Tren de Aragua. ¿Tú entiendes lo del Tren de Aragua, Bonil? Yo algo entiendo. Sí, bueno, entonces explícanos, porque la verdad es que uno oye un cártel, el nombre de un cártel, luego el de otro, pero es noticia porque resulta que el líder, que le llaman su alias es Niño Guerrero, el apellido de él es Guerrero, se escapó de la cárcel en una cárcel de Venezuela. Y entonces fue a dar a Perú, aparentemente, que es donde el Parece ministro que del está allá, Interior. ¿no? Parece que está Sí, allá. no se sabe porque ha puesto en alerta a todos los países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, que es el que está ofreciendo una cifra de $128,000. Parece que este señor manejaba, o sea, maneja grupos violentos y delictivos como tú decías, ¿no? En Perú, Colombia, Venezuela. Claro, y hacían, yo creo, ¿te acuerdas de esas llamadas que mucha gente recibía en WhatsApp con números de Venezuela? Decían que correspondían a los del cártel del Tren de Aragua. Sí, se menciona y se dice que es el posible Pablo. Pablo Muentes, no. No, Pablo Escobar de la actualidad. Pero no tiene, bueno, lo que leí es que no tiene, al menos aquí en Ecuador, en Colombia, no maneja cártel así muy fuerte, ¿no? Y que aparentemente está viniendo, mandan emisarios, se calcula unos 150. Es que vienen camuflados con los migrantes. Con los migrantes, sí, eso Entonces, leí. pero por inteligencia militar, policial, se sabe que hay unos 150 que están negociando, dice, ¿no? A ver qué parte agarran de la torta. Sí. Bueno, ahora ya está con nosotros Diego Vallejo. Como habíamos comentado, Bonil, hace un ratito, Diego Vallejo ha ofrecido colaborar en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? Ha dicho que pide a la fiscalía que se recepte su declaración y que se explote. Ahora dicen explotar los teléfonos, ¿no? Yo pensé que eso solo hacía mi mujer, pero veo que la fiscalía está. Queremos saber, Diego, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Por qué tu teléfono es importante en este caso? Martín, Javier, un gusto saludarles a ustedes y a todos los radioescuchas por su intermedio. Muchas gracias por la oportunidad. Y yo creo que es importante no solo mi teléfono, sino de todas aquellas personas que tengan algún tipo de información que se pueda facilitar a las autoridades que están realizando este proceso de investigación para que puedan determinar a través de varias líneas de investigación
cuál fue la verdad de los hechos en relación al asesinato de Fernando Villavicencio. Pero, ¿por qué tu teléfono? O sea, tú tenías contacto con la gente que estaba alrededor de Fernando o gente que lo quería hacerle daño. ¿Por qué tu aparato precisamente? Bueno, específicamente mi teléfono porque recibí llamadas telefónicas de gente relacionada a esta estructura que existía antes en la época del correísmo, que estaba tomadas los aparatos de inteligencia. Entonces, se hizo súper raro que estas personas allegadas al ministro Serrano, a Romy Vallejo y a toda esa estructura de inteligencia, tengan información que yo le había facilitado a Fernando Villavicencio. Entonces, por eso es que se me hizo raro y es el motivo de mi decisión de que el FBI extraiga toda la información de mi teléfono móvil. Hola Diego, buenas noches. Yo sigo con la curiosidad porque, a ver, pienso, esas llamadas que fueron a tu teléfono, me imagino entonces que o fueron grabadas, tú las grabaste y ahí, o sea, lo voy a poner de la manera más burda, y ahí te contaron o hubo unas pistas o hay información, audios que expliciten o que den cuenta de que había este seguimiento, lo que dice. O sea, a mí me llama la atención cómo es que están en tu celular, ¿no es cierto? O sea, eso por un lado. Y otra pregunta es, porque tú dices en una entrevista que esto fue planificado al más alto nivel. Bueno, Bueno, perdón, antes de que conteste, Diego, pertinente tu pregunta, sí, para hacer el énfasis para la audiencia de que Diego es un experto en inteligencia, ¿no? Entonces. Y no artificial, ¿ah? Y no artificial, precisamente. Sí, sigue, por favor. bueno, empezando por la última pregunta de Martín, mi experticia es, básicamente es en inteligencia financiera. Por los hechos, Algo que las nos falta a evidencias, ti y a los mí, Martín. documentos y lo que se me ha facilitado durante todo este periodo, este peregrinaje de investigación por mi caso es lo que me ha dado un poquito esta habilidad para tener más o menos un criterio de cómo funciona el aparato, el aparataje de inteligencia física y la que estaba estructurada en el gobierno de Correa. Volviendo a la pregunta de Javier, es que, contestando lo último, es al más altísimo nivel porque si uno analiza los hechos y los relaciona con todo lo que aconteció durante la muerte de Fernando Villavicencio, nadie pudo haber planificado en el mejor timing el asesinato si no tiene una capacidad, una visión más amplia de lo que es el espectro político. Entonces yo creo que independientemente de las personas que lo hayan matado, de la orden que haya salido de la cárcel de La Tacunga a través de un grupo de delincuencia organizada, está a un nivel mucho más alto que es la estructura del crimen organizado. El crimen organizado es una estructura que se compone de elementos políticos, de bandas criminales, del narcotráfico y de estos pequeños grupos que realizan los trabajos para estas mentes maquiavélicas, ¿no? Claro, Entonces, suena muy lógico, perdón la interrupción, pero en efecto se habla de alto nivel, pero algunos dicen de alto nivel que proviene del gobierno, ¿no? Que ya leímos hace un momento la declaración Roberto Cuero que asegura que si fueron capaces de matar a un candidato para perjudicar a los de la Revolución Ciudadana. Del otro lado también se les acusaba al correísmo. Tú en una parte, y me parece que cuando mencionas las llamadas, hablas de gente relacionada al círculo del exministro Serrano, ¿verdad? Tal vez ese alto nivel al que mencionas, ¿va por ese lado o por el lado de los banqueros? ¿Y para qué te llamaban? ¿Qué te decían en estas llamadas? Bueno, lamentablemente no puedo dar ningún detalle hasta no rendir mi versión libre voluntaria el día viernes. Yo creo que a partir del día lunes
Mi declaración estará disponible a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación. Y ¿Va a ser una bomba o va a quedar todavía así en indicios o verán el cosas? alcance y ustedes determinarán si es una bomba o no es una O bomba. sea, el viernes tienes vas a declarar o ¿cómo es la cosa? El día viernes tengo mi audiencia para rendir mi versión en la Fiscalía en el Ecuador. Acá ya lo he realizado en el FBI, he entregado la información y he tenido mi recepción de mi versión aquí en los Estados Unidos. ¿Y el celular dónde lo van a explotar, allá o aquí? En los Estados Unidos ya lo entregué, me imagino que el FBI está realizando su trabajo. ¿Tú crees que de ahí va a salir algo relevante para el caso? Yo creo que no solo de mi teléfono, sino del aporte que yo pueda realizar en la versión que pueda rendir el día viernes. ¿De acuerdo? Es la misma que la que diste en el FBI, me supongo, ¿no? Específicamente igual. ¿Qué impresión tienes del trabajo del FBI? ¿Tú te reuniste con ellos allá? ¿Cómo ves este trabajo? Martín, y como yo he mencionado en múltiples ocasiones a través de mi cuenta oficial ahora ya no es Twitter, es X, es que yo he venido colaborando acá en los Estados Unidos a través de varias instituciones, no solo el FBI, he venido trabajando con Homeland Security, con otros organismos del Departamento de Justicia, ahora con el FBI, y ciegamente confío yo en el trabajo que realizan acá los organismos competentes, sé de su profesionalismo y sé del aporte que puedan realizar al trabajo que está realizando la Fiscalía. Y no perdamos de vista esto que es muy importante. Todo el mundo ha hablado que el correísmo estaba enquistado en todas las instituciones, en todos los ministerios. Siempre ha sido la misma queja cuando fue el gobierno de Moreno, fue el gobierno de Lasso, que decían que el correísmo, que por eso es que las decisiones políticas no pueden prosperar y hay un corte, un choque. Y nadie ha hablado de lo que sucede en la policía. Nadie ha hablado de lo que sucede en la Secretaría Nacional de Inteligencia. Recordemos que el correísmo armó una estructura durante 10 años, Martín y Javier. Recordemos que el ministro Serrano estuvo 6 años al mando de toda esa estructura, donde pusieron a la gente de su extrema confianza, donde crearon una estructura delincuencial. Por eso hablo yo de un crimen organizado y repito las palabras que siempre dice el coronel Renato González. Son delincuentes que realizan un trabajo, es un crimen organizado político transnacional. Están en todos los niveles. Si ustedes relacionan los casos, actuaron en Colombia con el caso Balda, actuaron en Panamá con el caso de Galo Lara, actuaron en el Perú con mi caso, han actuado acá en los Estados Unidos, y esa es la documentación que he presentado yo al FBI. Han actuado directamente desde aquí para realizar sus trabajos de espionaje, de hackeo. Entonces, es una estructura que está enquistada en la Policía Nacional, es una estructura que realiza todavía trabajos de investigación que pueden estar contaminados. ¿Quién sabe? ¿Por qué no dudamos un poco del trabajo del famosísimo caso León de Troya? Tú te iba a decir eso, o sea, siempre va a haber No puedo intereses políticos. políticos. Contaminado si gente que estuvo durante tantos años en los servicios de inteligencia pudieron manipular tantos casos que sabemos que han manipulado. Caso Gabela, caso Diego Vallejo, caso Fernando Balda, caso Galo Lara. Es increíble. Casos. Todo eso vamos a tratar de demostrar para que realmente el objetivo y tenga un propósito lo que pasó, este lamentable hecho con la muerte de Fernando Villavicencio. Claro. A Fernando ya no lo vamos a poder volver a la vida, pero podemos tener la oportunidad de desarticular. ¿Qué es lo que busca la justicia cuando trata encuentra a un delincuente de estas bandas organizadas? Desarticula estas bandas para que esas bandas dejen de operar.
Ese es el objetivo básico, fundamental de la justicia. Claro, y ojalá sea así, Diego, ¿no? Bueno, y como dice el dicho, un día a la vez, y la gestión, la declaración, el testimonio que vas a dar el día viernes va a ser eso, un paso a la vez, ¿no? Esperemos que al final se logre este objetivo, Martín. Ojalá, pues, ojalá estaremos finalmente atentos. estaremos súper atentos del tema de este asesinato. Es un tema que tiene que ser resuelto porque si no se sabe quién lo ordenó, quién fue el Es lo autor, mismo que nada. y es lo mismo que nada. Yo creo que el país quedaría sumido en un desasosiego absoluto, ¿no? Muchas gracias, Diego. Nos das algo de optimismo. Ojalá las cosas salgan a la luz y ojalá tu testimonio y la información que has dado y que está en tu teléfono sea relevante para el caso. Al Martín le has dado el optimismo. Yo soy pesimista de profesión, entonces vamos a ver qué pasa. Pero muchas gracias, Diego. Pero él está optimista, pues. Eso me preocupa. Bueno, Diego, gracias. Un abrazo, Diego. Un placer, un gusto haberles saludado. Gracias, hasta luego. Bueno, Martín, colorín colorado, Vámonos. este seco se ha acabado, se ha volteado. Pensé que este seco ya se ha... No, pero ha estado muy interesante, grandes, buenas revelaciones, lo de Plan B, ahora el testimonio de Diego Vallejo. Estaremos atentos para el viernes. Pero qué gusto estar contigo, Martín, nuevamente y con nuestra audiencia. Hasta mañana. Hasta mañana.